Hola, ¿cómo están? Esto es Dilo Como Es, el podcast directo desde el Ministerio de Jóvenes Adultos de Iglesia Lakewood en español. Un placer saludarlos a todos. Gracias por estar aquí. El día de hoy estamos compartiendo un tema que yo sé que te va a gustar. Por cierto, este es el tema del mes para el Ministerio Juvenil de Iglesia Lakewood. Tanto jóvenes como jóvenes adultos estamos viendo este tema y reforzamos ese tema y hablamos un poquito más a profundo en estos podcasts que puedes escuchar o también ver. Entonces, para nutrir un poquito más el tema, trajimos a un invitado muy especial. Estamos a punto de conocerlos. Mi nombre es Alan Álvarez. Soy pastor de jóvenes junto con mi esposa Tatiana. De cariño le digo Tati, pero bueno, hablamos en otros episodios. Si nos viste en el otro episodio, ves que a ella le gusta que le digan Tati. Entonces, Tati y yo hemos estado pastoreando a los jóvenes ya por alrededor de 10 años y tenemos esa cuestión de que nos gusta profundizar en los temas. Entonces, hola amor, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por invitarme. Ah, sí, gracias por me poner. En realidad tú me invitaste a mí, pero bueno. También a nosotros en comentarios nos acompaña Gigi, que está ahí en cabina y que hace nuestra vida un poquito más alegre. Interesante. Demasiado, alegre. diría yo. De más risas, dile. De mucha... Ejemplo. Esa misma, exactamente. Exactamente lo que queremos decir. Pero el día de hoy estamos de mantenes largos. Tenemos el honor de presentarles a alguien que ha invertido mucho en nuestra vida personal y, bueno, individualmente yo puedo decir que él ha sido una persona que me ha hecho crecer en muchas áreas de mi vida como padre, como pastor, como hombre, y es alguien que me admiro muchísimo. El día de hoy está con nosotros Jorge Basabe, que es pastor de cuidado pastoral aquí en Iglesia Lakewood, y también tengo el privilegio de llamarlo mentor desde hace varios años. Entonces, Jorge, ¿cómo estás? Alan, qué gusto, qué privilegio y qué honor y qué responsabilidad. ¿A dónde me vine a meter? Básicamente. Mi querido Jorge, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar con nosotros. Explica un poquito acerca de Dilo Como Es, por si es tu primera vez. Dilo Como Es podcast, en realidad era un segmento que hacíamos en nuestro servicio de jóvenes adultos. En vez de dar un mensaje, hacíamos una charla y le decíamos Dilo Como Es, basado en el hecho de que a veces uno no sabe cómo decir las cosas y dices, ay, ¿cómo te digo esto? ¿Cómo lo digo? Y te responden, pues dilo como es. Entonces, este es el episodio número 10. Estamos ahorita en conversación y presentando un tema, pero antes queremos conocer a nuestro querido Jorge, porque yo lo conozco, pero ustedes todavía no tienen el privilegio de hacerlo. Entonces, quiero hacerles unas cuantas preguntas de quién es, pero para eso nos va a ayudar Gigi con algunas preguntitas interesantes. Dale, Gigi. Muy picosas, no se crea. Bueno, la primera es, pastor, ¿en dónde nació? Bueno, mi nombre es Jorge Basabe y mi desempeño es como pastor precisamente en cuidado pastoral. Por eso es que ahí te mandé la bola, mi querida amiga. Porque una de las cosas que he aprendido en la vida es el lugar donde nací y el lugar de donde vengo no me define, sino quién soy yo en el Señor. Para eso lo he tenido que aprender, porque muchas veces, pues nací en el rancho, nací en la Ciudad de México, en el Rancho Grande. Entonces, como que, ay, eso lo hace uno. Ahí nací, en la Ciudad de México. Muy bien. Ándale. Bueno, segunda pregunta es, bueno, no sé si se mencionó, perdón. Usted está casado. ¿Cuánto tiempo tiene casado? Estar casado, tengo casi 47 años. En este año lo cumplimos. Tenemos de caminar en el Señor 42 años. Así que ha sido un antes y un después. Por eso dice mi esposa, estoy casado con 2 hombres, con uno que era antes y uno que es nuevo. Me quedé, ¿verdad? Me casé con el mismo, pero 2 al mismo tiempo. Exacto. Súper bien. Bueno, ¿y cuántos hijos tiene? Tenemos 2 hijos, una de 40, y no digo la edad exacta, sino luego me regaña, 42. Y mi hijo de 40, tengo 2 nietos, un bello yerno gringo. Así le dice nuero. Nuero. Es que el nuero es güero, por eso. Como es güero, así le decimos el güero. Esa es la bella familia y bueno, lo que todavía falta que venga en camino para mi querido hijo. Claro. Por cierto, tengo que hacer paréntesis. Le mandamos un saludo a Josué, el hijo de Jorge.
Josué y yo hemos sido amigos muchísimos años y tenemos una amistad increíble. Ujú. No nada más su papá nutre mi vida, pero la amistad con Josué ha nutrido mi vida también. Entonces, un saludo, mi querido Josué Vecín. Te queremos. Bueno, ya, se acabó mi comercial. Como Sigue. tú lo has nutrido a él también. Iván. Bueno, ¿usted siempre quiso ser pastor? Desde que conocí al Señor, no quise ser pastor, sino simplemente alguien que sirviera al Señor. El título no me define, vuelvo a repetirlo, porque en ese entonces yo anhelaba ser pastor pensando que eso me iba a dar un lugar de privilegio, de relevancia comparado con los demás. Ujú. Pero hoy, años después, solamente entiendo una cosa, ser servidor. Wow. Entonces, ¿usted qué quiso ser siempre? O sea, mucha gente dice, quiero ser astronauta, quiero ser policía. ¿Usted qué quiso ser? Muy buena pregunta. Fíjate que desde pequeño yo veía, por ejemplo, películas del Zorro, El Llanero Solitario, cosas así. De hecho, mis películas favoritas son Corazón Valiente, Braveheart. Ah, buenísimo. Pues, es verdad. Ese es el papá de todas las películas de guerra antigua. O sea, Entonces, otra, por ejemplo, The Last Samurai, el También. último Samurai. buenísima. Entonces, a través del tiempo me di cuenta que la razón de mi vida tenía que ser una causa de servir a los demás. Aún antes de creyente, me fui a servir a los poblados en mi país, ayudar a la gente a pensar. Entonces, es simplemente, reitero, tener una causa de vida, el por qué estoy viviendo, para quién estoy viviendo, para mí o para otros. ¡Aleluya! Aleluya. Oye, hablando de lo que Jorge hace muy bien, sí, Jorge puede hacer algo muy bien, es hacerte pensar. Y a veces sus preguntas son a veces bastante incisivas. A veces puede ser un poquito directo, pero es que en realidad a veces uno necesita eso, que alguien te haga pensar basado en una pregunta coherente, una pregunta que va hacia todo. Por allá te están viendo, ¿verdad? No, es que la veo la cara a Cris y dice, sí. Digo, ok, entonces quiere decir que ya estuvo hoy. Sí, claro, no, es que yo creo que parte de tu misión de vida es hacer a la gente pensar. Gracias, muchas gracias. Sí, esa es una de mis razones por las cuales siempre incluso cuestionaba a mi padre cuando me hacía hacer ciertas cosas religiosas. Yo no estaba de acuerdo. Aunque tenía 5 o 6 años, no estaba de acuerdo, se enojaba conmigo, pero siempre cuestioné. Mi papá me decía, eres chiquito, pero de boca grande. Ay, ay, ay. Y vaya que lo es. Ah, no es cierto. Dale, Ok, 2 más. 2 más, listo. ¿Usted tiene alguna mascota? Tuve 3 labradores, pero ya fallecieron. Y debido a la actividad que tenemos hoy de viajar tanto, ya no tenemos. Sí me gustaría tener otra más adelante. Mi perro favorito es el labrador. Bueno, Ah, mira. a la última pregunta que tengo, justamente, usted lo acaba de decir, les gusta viajar. ¿Qué lugar ha sido su favorito? Todavía no voy a mi lugar favorito, Oh. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Japón. Ah. Quiero ¿Sabes ir qué? y voy a ir. Sí. ¿Sabes quién quiere ir a Japón también? Mi hijo Sebastián. Pues nos vamos. Sebastián también quiere ir a ver los Está duro y dale que mira Japón. duro y dale con que quiera ver los castillos del samurái. Quiere ver los castillos samurái. Ay, Dios mío. Yo también. Yo también quiero ir, pero Curiosamente, desde la secundaria yo iba mucho al consulado japonés porque me gustaba la disciplina. En ese entonces apenas empezaba el desarrollo de la tecnología. Entonces yo pensaba que podía estudiar ingeniería electrónica, pero bueno, es otro rollo. Pero si algo aprendí de los japoneses es disciplina. Total. Entonces, muchas veces la comparado con nuestra cultura, no somos disciplinados y ellos decían, ¿por qué? Se perfeccionan todos, son muy disciplinados. Incluso hay un tren que por ahí, luego les contaré, que va a un lugar especial hacia Osaka. Increíble, increíble. Ya estoy animando a mi esposa a ver si la convenzo. sí, vamos. Si necesitas ayuda, Pero ese es mi lugar que me gustaría ir. Claro, conozco muchos países de Europa, conozco mucho de Latinoamérica, pero mi país favorito a visitar es Japón. Wow. Wow. Japón. Pues te deseamos que lo vayas y lo puedas conocer y disfrutarlo mucho. Sí. Y me traes una espada, por favor. ¿No es cierto? Una katana. Una katana. Oh, rayos. Así soy yo, ya sabes, con mis espadas. Pero bueno, pues gracias por estar con nosotros. También
Jorge ha estado en Iglesia Lakewood desde que empezó. Sí, desde Sí. el 15 de septiembre del 2002. Entonces, tiene ya 23 años aquí, Ujú. 23 años sirviendo en varias capacidades, pero por mucho tiempo fue a manera voluntaria, pero más que un voluntario porque tenía responsabilidades de líder. En ese tiempo yo creo ya tenías una responsabilidad pastoral, aunque no tenías el título pastoral. Entonces, era como que, pues, en ese momento el equipo todavía no estaba bien establecido para español, pero bendito Dios, llegó el momento. ¿Desde cuándo tienes trabajando ya a tiempo completo en Iglesia Lakewood? Casi 8 años y 15 de servicio, pero entendí hace muchos años lo siguiente. No importa si eres voluntario o eres staff. Si sirves al Señor, se sirve con la misma pasión. Porque uno dice, pues soy voluntario, pues según la voluntad. No, compadre, sirves al Señor, no sirves a nadie más, al Señor sirves y se sirve igual. Se sirve de la misma Exacto. manera. Voy a empezar Exacto. a decir eso. No, compadre, así no. Eso está muy bien. Ese está muy bien. El tema de hoy, pues ya más o menos estamos tocando el tema y yo sabía que este tema iba a quedar súper bien. Me conoce el hombre, me conoce. Entonces, el tema de hoy es servir a otros. Servir a otros. ¿Cómo usamos nuestra vida para servir? ¿Cómo hacemos de nuestra vida una expresión de servicio? Más allá de solamente comprometernos a hacer cosas, sino cómo hacemos de nuestra vida algo que en realidad vale la pena, que da misión de vida inclusive para muchas cosas. Y bueno, tenemos varias preguntas que queremos tocar este tema, pero primeramente, antes de empezar esas preguntas que Gigi nos va a hacer el favor de hacer, antes de eso, para ti, ¿qué es servir? Es un tema muy interesante porque a veces está mezclado con egos y con propósitos personales. Entonces, el servicio, voy a hablar un antes y después de Cristo. Mi antes era servir, pero la razón que había detrás inconsciente era recibir un aprecio, una apreciación y ser alguien más. O sea, ser alguien que marcaba una diferencia, ¿no? Entonces, sí era genuino, pero estaba contaminado con aspectos personales de rechazo, desprecio, entonces buscabas una apreciación en el servir. ¿Me logro explicar? Sí, claro. Sí, claro. Entonces, esa línea es muy fina porque el desasociarla es cuando ahora conoce uno al Señor y dice el Señor, el que quiere ser mejor o llegar más lejos, sirva a los demás. Pero esa transición de desasociar mi búsqueda personal y lo del Señor es el morir. Y cuando mueres te das cuenta que el servicio ya es diferente. Ya no importa si eres aplaudido, si eres rechazado. Eso no trasciende. Claro. Ya lo que importante es qué tiempo tuviste o de qué manera pudiste servir a esa persona, ¿no? O sea, yo al ver tu persona y ver a dónde has llegado, doy gracias a Dios que me permitió servirte. O sea, verte crecer, verte con tu bella esposa, verte con tus hijos, ver lo que Dios te está haciendo. Estoy diciendo, wow, hay una causa de vida, pero valió la pena. Wow. Una definición impresionante. Cuando tú hablas de morir, obviamente me imagino que tiene que ver a ti mismo, pero ¿tú qué entiendes por morir, amor? Yo creo que va muy ligado con lo que estabas diciendo, es con ese sentimiento de sin querer queriendo tener un aplauso a lo mejor. O sea, el morir para mí es como caer en esa realización, en ese entendimiento del saber por qué hago lo que hago, pero estar en paz de que no recibo nada a cambio. Correcto. No lo recibo. Y si no lo recibo aquí en la tierra, estoy bien, porque es que no lo estoy haciendo para nadie aquí. Así es. Entonces, yo creo que el servir en la iglesia o fuera de la iglesia siempre va a ser, para mí, el mostrar a Jesús. Correcto. Entonces, cuando uno logra entender que es que no es para mí, yo no sirvo para mí, ni por lo que yo pueda sacar a cambio. Porque bien es cierto que uno puede servir por lo que estabas diciendo, porque ¿qué me pueden dar a mí a cambio de esto? ¿Qué puedo sacar? Así es. Pero cuando logro entender que no es para mí, entonces no importa, o sea,
Si me aplaudieron bien, si no me aplaudieron bien también, si les gustó bien y si no les gustó bien, porque al fin y al cabo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Sí, muchas veces buscamos los púlpitos para eso. Y Sí. ahí es donde está lo peligroso. O somos muy buenos servidores en la iglesia, pero en la sociedad Afuera. somos un estorbo. Y el que sirve, sirve donde quiera. Que es perico, donde quiera es verde. Sean los negocios, sea en la iglesia, donde sea. Exacto. Yo me percaté en el mundo de los negocios que cuando servía de esa manera, Dios me daba tanta gracia que vendí millones, literalmente. Pero entendí que era el Ujú. servicio. Simplemente el servicio a los hoteles, servicio a las personas, hacerlas sentir bien. A veces me quedaba con dueños de hoteles, con dueños que tenían hoteles millonarios, y estábamos así en privado y les hablaba del Señor. Y al rato ya estaban llorando y decía, nadie me había hablado del Señor así. Yo decía, wow, uno está buscando los púlpitos, las masas, y aquí este hombre tiene millones, bajo él están miles de personas, y ve la oportunidad que Dios nos brindó. Una persona. Así Claro. que es cierto, pero es un proceso. Sí. No La es gente así. confunde muchas veces el servir con las cantidades. Claro. Ujú. Es como que servir a muchos tiene hasta cierto punto esa etiqueta de ego, como que hey, serví a tantos, pero el valor de servir a uno en el momento que hay que servirle. Y yo creo que eso es algo que lo acabas de mencionar muy bien. Ujú. Yo escuché una vez un pastor que le decía a su iglesia, hay personas a las que yo no voy a poder llegar, pero usted Claro. sí. Correcto. Exacto. Entonces, salga cuando cualquiera que sea su mundo, muy probablemente yo no llegue ahí, Claro. pero usted haga su parte. Claro. Entonces, este es el mismo concepto de usted sirva. Me encantó ¿cómo es el dicho del perico? ¿Cómo es? ¿El que es perico donde quieres verde? Ese. Gigi, anótalo, por favor. Anótalo anoté. en algún lugar, por favor. ¿Qué sabes qué pienso a veces? Que uno confunde o tenemos la idea que la palabra servir es solamente dentro de la iglesia. Así es. Como cristianos. Claro, claro. Sí. Pero, bueno, es que voy a servir en... Sí, pero es que, exacto, tú puedes a lo mejor servir en la iglesia, pero también servimos fuera. Así es. La familia, los amigos, en el trabajo. Así es. La palabra servir no se limita solamente a un edificio donde se adora al Señor. Yo creo que la palabra servir va más allá de una iglesia. Total. Ahorita me hiciste recordar la historia de Josué que mencionó Alan Josué. Se le estaba subiendo un poquito el orgullo porque estaba en una escuela privada. Entonces se le estaba subiendo y dije, no, Josué, tu hijo no es de la Biblia. no, Josué. Entonces se le estaba subiendo un poquito y le dije, no, es servir. Entonces lo mandamos a un orfanatorio, estaban en construcción y lo metieron a pico y pala a hacer excavaciones. Y cuando regresó con todas las manos llagadas, diciendo, ay, pero entendió. Se le bajó el orgullito y entendió que había que meter las manos y humillarse a sí mismo. Si ustedes Lecciones creen- de ese tipo. Oye, si ustedes creen que yo era el truenadivas, aquí está mi maestro. Aquí está mi maestro. No, pues qué bueno que entendió, porque imagínate ir otra vez. No, imagínate, qué bueno que entendió. Oye, tenemos pues varias preguntas que nos dan un poquito para profundizar este tema. Gigi, ¿cuál es la primera? La primera pregunta es, ¿puedes compartir un momento en el que ayudaste a alguien y cómo te hizo sentir? Bueno, una es, no busco mi sentir, sino que la persona a través del servicio pueda ver a Cristo, y cuando veo que sus ojos se iluminaron porque entendió el comentario, su problema, y cuando ve a Cristo, eso me hace sentir pleno cuando veo que vio al Señor. No a mi persona, no lo que yo dije. Es un área muy fina, vuelvo a repetir, porque si dice la Escritura que toda la gloria es mía, en realidad la gloria es del Señor, no tengo que tocar, no quiero sonar religioso, pero no necesito esa gloria porque al tenerlo Él ya lo tengo todo. Sí. Claro. Me explico en ese Claro, sentido. claro. Sí, al final de cuentas, llevarse la gloria de él, pues a cierto punto es autogloriarse o vanagloriarse Exacto. a uno mismo. Gloria robada. Sí, entonces ya es ahí. Ahora, Exacto. ¿qué he visto? Por ejemplo, el día de ayer, una persona estaba muy agradecida porque logró ver su valor,
logró ver su identidad, logró ver la importancia de establecer límites en una familia muy manipuladora de cierta parte de su familia, que poco a poco le están metiendo inducción de pensamientos, pero hacia sus propios fines. Pero cuando esta persona se da cuenta que tiene que aprender a poner límites, tener identidad, seguridad, dice, ¡ay! Me sentí seguro o segura porque puedo expresar lo que no quiero y lo que sí quiero. Claro. Y eso es algo que es mi enfoque, que las personas expresen lo que quieren y lo que no quieren con libertad, pero en base a un fundamento, es decir, esto quiero, esto no quiero. Claro. Aparte de servir, solamente para que más o menos tengan un contexto, por mucho tiempo, por los años que ha trabajado Jorge aquí en Iglesia Lakewood, él ve y tiene que darle cuidado pastoral a muchas personas. Y cuando eso a veces es charlas, a veces puede ser algo similar a la consejería, no consejería, pero similar a la donde tiene que verlos con cierta regularidad para poder ver cómo están. Algunos están en crisis, algunos están en algunas situaciones familiares. El punto es que él da ese cuidado pastoral. Yo me quedé impresionado el año pasado cuando nos diste números de cuánta gente viste, cuántas horas fueron el año pasado. O sea, 2024, ¿cuánta gente pudiste servir de esa capacidad, de esa manera? En horas alrededor de 500. En total de lo que llevo en estos 8 años son más de 3,500 personas. 3,500 personas. O sea, wow, o sea, hablando de uno a uno. Uno a uno. O sea, ir sirviéndoles en el momento preciso, en la etapa precisa. Sí. Y Con las palabras precisas. Eso solamente a Dios. Ahora aquí viene un punto importante, que es el saber que no estás buscando su aprobación, sino lo mejor para ella y que tal vez ella te agradezca o no te agradezca. Claro. Eso hay que estarlo bien consciente. has tenido personas, obviamente, que te han agradecido por el servicio que les has dado, pero has tenido personas que te han reclamado por el servicio que les has dado. Bueno, no en una forma directa, pero sí cuando pasamos uno enfrente del otro, hay una ignorancia, o sea, no te conozco. O sea, es como que fuiste muy duro en tu hablar hacia mi persona, mejor no te conozco. Pero he aprendido también lo que bien dice Proverbios, el sabio oye consejo, mas el necio lo desprecia. Entonces he aprendido a saber cuándo la persona sí quiere y cuándo no quiere. Entonces, cuando no quiere, yo ya no invierto más tiempo, no hago más preguntas, porque no quiere. Porque Claro. se va a enojar. Claro, va a reaccionar. Claro. Pero el que quiere va a decir, ok, estoy dispuesto. Es duro lo que me están diciendo, pero quiero el cambio. Claro. Exacto. Y si algo me gustó y me enamoré de mi Señor Jesús, dice que Él hablaba con autoridad, que no hablaba como los demás, No hablaba como los fariseos. como los fariseos, sino que hablaba con autoridad, con verdad. Dice Jesús, por eso me persiguen, porque les digo la verdad. Ahora, hay maneras y maneras de decir la verdad. Claro. Ahí sí es mi responsabilidad de cómo decirla con amor, con verdad, con actitud. Esa sí es una responsabilidad que uno va aprendiendo a cómo hacerlo. Pues después de 3,000 y pico personas, pues muy buena práctica para aprender, ¿no? Sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo. ¿Cuál es la siguiente pregunta, Gigi? La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos motivar a más personas a involucrarse en actos de servicio o trabajo voluntario, perdón? Sí. Bueno, siempre lo veo de esta manera. Me gustaría que todas las personas, por ejemplo, que vienen a esta iglesia pudieran servir a otras iglesias y no fueran calentabancas. Pero aquí mi ánimo es, date tú mismo la oportunidad de probar. Eso es como cuando alguien dice, ¿te gusta el sushi? ¡Uy, qué asco! ¿Lo has probado? No, entonces prueba. Gigi. Una vez que pruebas la comida diferente, por ejemplo, nosotros vamos a comer comida etíope, ¿sí? Y comes con algo que se llama enjira y lo comes con la mano, los sabores son diferentes. Pero si no pruebas, no creces. Claro. Entonces, tienes que probar y probarte que fuiste hecho para servir. Hay una razón de vida. Por eso es que me quedé chaparra. Quizás. Pudiera ser. Quizás. ¿Por qué no probaste? Pero se puede crecer porque en realidad lo importante es crecer. Entonces, en el servir está la oportunidad de crecer porque
curiosamente, lo que yo he aprendido en todos estos años que Dios me ha enseñado es qué pleno se siente ver a otras personas que están creciendo y como dijo el Maestro Jesús, si eres igual que yo, qué bueno, cumpliste. ¿Cuál es mi sueño? Ser como mi Maestro en el servir y que Él sea visto, que no me quede con nada sabiendo que Él es el que me provee, que Él es el que me cuida. Y que el servir también nos enseña a nosotros mismos de nosotros. Absoluto. O sea, porque entonces, ¿cómo voy a saber yo en qué área soy buena, qué dones, qué talentos, si no hago nada? Si no los pongo a trabajar Correcto. por X o Y razón, ¿no? Pero solamente, no solamente es un servicio para los demás, pero es un servicio para uno mismo. O sea, si uno se pone a ver, no sé, cosas que uno se da cuenta de lo que es bueno, que puede mejorar. No solamente estoy sirviendo a los demás, pero también puedo hacer algo por mí al respecto. Fíjate que muy buen punto, porque yo lo veo de esta manera. Todos somos como una piedra, como una pieza dentro del rompecabezas. Ujú. Todo el mundo está buscando encajar. Pero cuando aprendemos lo que tú bien has dicho, a servir y nos damos la oportunidad, vamos encontrando nuestro lugar. Exacto. Por ejemplo, mi lugar hoy en día es ser pastor en el área de cuidado pastoral, en dar consejo, en guiar. Me veía a sí mismo haciendo eso jamás. Ya Sí. somos dos. Sí, yo era como Herodes, hay que cortar las cabezas. Entonces, hoy que estoy donde Él quiere que esté y veo cómo he encajado dentro del rompecabezas y del cuerpo de Cristo, dices, wow, qué plenitud. Estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, Tati. Y hasta cierto punto, esta cuestión de lo que estabas diciendo tú, de que al tú servir, te estás sirviendo a ti mismo y encuentras esa satisfacción también de ver de lo que estás hecho, de ver de lo que tú también... De lo que Dios de te lo ha que Dios dado te ha también. dado. Ahí también se hace verdad lo que dice la Biblia de es mejor dar que recibir. En el servicio, no nomás das lo que estás dando a ellos, sino te estás dando tú mismo la oportunidad de crecer, de verte de otra manera, de experimentar cosas o etapas o inclusive habilidades que no sabías que tenías. Claro. Total. Entonces, en una frase, la siguiente pregunta, por favor, ¿cuál es? Pero es, ¿cómo crees que sería el mundo si todos hicieran del servicio a los demás una prioridad? En una frase, ¿cómo crees que sería el mundo? Diferente. Ok. Más adaptable, más sociable. Eso es lo que podría decir una sola palabra. O sea, de más armonía, Mm. Ok. de más aceptación. En una frase. ¿tú Yo cómo creo que ves? tuviéramos más compasión a los demás. Claro. Pudiéramos a lo mejor simpatizar con el dolor de los demás. O, Tener empatía. claro. O sea, Claro. Por ejemplo, nunca voy a olvidar mi situación migratoria cuando estuve encerrado aquí. Nunca estuve ilegal, bien, pero no pude salir del país por muchos años, 8 años. No podía hacer nada, literal, ni acercarme a la frontera. Pero no entendía yo el corazón del inmigrante, porque en mi caso yo vine con una visa de trabajo, pues no entendía el corazón del Ujú. inmigrante. Pero sorpresa, cuando pasas ahí, ¿qué te hace? Entender el corazón del inmigrante. Ujú. claro. Y entonces, o sea, o uno puede preguntar ahora, ¿cómo puedo servir yo a los inmigrantes? Porque yo ya pasé por ahí. Y no que una persona... Ese es otro tema. Claro, claro. Que es darles pero- una identidad, una seguridad. Exacto. Y no es que una persona que nunca haya pasado por ahí lo pueda entender, no lo no lo va a entienda. entender. Les cuesta más entenderlo, es cierto, porque es un área muy, muy compleja, es Muy. muchos sentimientos, es mucha cosa, pero cuando uno pasa por ciertas cosas, entonces uno dice, ¿cómo mi servicio ahora hacia las personas que están pasando? Es como una persona que ya haya pasado por un duelo. Claro. ¿Cómo sirves a las personas que ya pasaron por Tienes ahí? mucho más empatía, más exacto. compasión, más paciencia. Puedes entender, todo. la cuestión es, yo creo que es que uno puede entender cuando ya uno pasa ciertas cosas, entonces tu servicio hacia las personas cambia porque ya uno entiende. Te haces humano. Claro, Te haces humano. exacto. Eso es algo que es muy importante. Uno no pierde su humanidad, más bien la gana cuando sirve a los demás. Así es. Y Sí. hablando de eso, para mí,
el mundo, yo creo que sería un lugar donde la mayoría de los sueños hubieran estado cumplidos. Wow. Donde tú trabajas por el sueño de otros y otros trabajan por el sueño tuyo. Y entonces todos alrededor se sirven y entonces todos logran los sueños que tenían o Claro. las metas. Entonces, muchas de las cosas que se han logrado es por la participación de otras personas. Claro. Proyectos grandes tienen que ver con la participación de otras personas, pero que no solamente por un pago, sino por verlos en realidad llegar a su potencial. Yo creo que... Porque tiene una causa en conjunto. Exacto. Exacto. En común. Entonces, para mí el mundo sería un lugar donde todos podrían lograr sus sueños si todos nos servimos unos a otros. Digo, por ejemplo, veo aquí 5 personas, ¿no? Que tienen de equipo. Si todas tienen el Todavía mismo faltan. corazón de servicio, sin importar si hay salario o no hay salario, si hay y hay un corazón de servir, hay una causa de servicio. Exacto. Claro. El salario, el dinero viene después. Eso solo lo podemos meter en otro tema. Claro. Porque muchas veces servimos por un recurso, pero Ujú. cuando aprendemos a servir por servir sin el recurso viene solo. Porque no sirvo por el recurso, sirvo por el gusto de servir, de ver a otros. Eso le da un giro. Eso implica morir, porque bueno, ¿y quién me va a suplir? Ajá. ¿Y quién me va a pagar? Ah, bienvenido, compadre, al mundo de la fe. Porque Predíquele, pastor, predíquele. Dios suple, ¿no? Entonces, eso es el crecer, es ir más allá de nosotros mismos. Es cuando ahora estás dispuesto, por eso esas películas de Braveheart y todo eso, digo, wow, que Irlanda es mi otro país, ir para allá. Escocia. Escocia, claro. Irlanda, de todos esos lugares. Oh, ya. Súper bien. Bueno, vamos a hacer una pregunta más de las que donde le vamos a subir la intensidad. Ay, Esta semana ay, vamos a ay. subir la intensidad Ok. porque yo sé que estamos entrando en un buen tema ya. En realidad solamente necesitamos una porque hemos hablado de muchas cosas que ya están confrontando. Yo creo que el corazón de todos. Entonces, ¿cuál es la que sigue, Gigi? La que sigue, ok. Antes de comenzar, lo que tú dijiste, como dicen algunos, eso estaba heavy. Muy Pero heavy. Pero bueno, la pregunta. Cuando ayudas a otros, ¿alguna vez sientes resentimiento o esperanzas, algo a cambio, aunque no lo digas? Ok. Cuando ayudas a otros, ¿alguna vez sientes resentimiento o esperas algo a cambio aunque no lo digas? Es una lucha entre la carne y el espíritu, obviamente, porque a veces como hombres muy carnal, naturales claro. esperas Claro. algo, obviamente, al menos las gracias. Pero, por ejemplo, me ha tocado casos en que nunca voy a olvidar a alguien que le serví, no tenía un carro y de la noche a la mañana me dijo, Dios me despertó en la noche 2 veces y sé que necesitas un carro. ¿Lo necesitas? Sí, lo necesito. Entonces me donó un carro, que es el carro que hasta el día de hoy tengo. Tengo 10 años con ese carro. Wow. Entonces, ha habido personas que me donan una tarjeta de Starbucks, ¿sí? Y para ellos fue una expresión de gratitud. Y Ujú. para mí no importa el valor, es el hecho de haberlo hecho. Pero a veces como hombre estoy también diciendo, ¿y quién me va a pagar? ¿Y quién aquello? Pero es precisamente ese proceso de ir despojándote y aprender, ¿no? O sea, suena muy espiritual, pero no lo es, porque implica realidad. vivir en una realidad de la vida. Pero es lo que acabas de decir, es la lucha entre la carne y el espíritu. Claro. O sea, Bueno, pero la otra no es, bueno, yo diría que no es lucha. Yo sí espero, como dices tú, que cuanto menos las gracias, cuanto menos no un agradecimiento, pero cuanto menos la actitud amable de decir, aprecio lo que hiciste, no es necesaria, no es obligatoria, pero hasta cierto punto, pues yo puedo decir, pues sí se espera de una persona que sea Claro. mínimo cortés. Y fíjate que aquí, por ejemplo, por eso Jesús, me encanta cuando uno conoce la Escritura, porque te anticipa varias cosas. Cuando están a los 10 leprosos, solo uno da las gracias. ujú. Entonces, el Señor ahí hay una lección para que sepas el precio, ¿verdad? Exacto. Este fin de semana alguien me pidió una asesoría, una consultoría en negocios aunada con varias cosas. Y al final me dieron una aportación en eso. Al principio, ay, no. Pero dije, no, sí. Claro. Porque Claro. te va a servir a ti, que tienes que aprender a dar, porque a veces nuestra comunidad es muy marro en eso. No saben dar, ¿sí? Entonces,
Y no sabemos aceptar. Claro. Esa es otra también. Orgullo. Porque no Sí. no te preocupes, no te preocupes. Pero es que eso es cierto, el no querer aceptar es un orgullo disfrazado de, Correcto. no te preocupes, no. Dios me provee. No, por cuanto diste, Wayne Myers, el que murió hace poco murió de 103 años. Wow. Fue un gran misionero y él decía, hermanos, yo le robé a los otomís. Dije, aquel canijo gringo ladrón, ¿cómo que le robaste a los otomís? Yo no les enseñé a tener que dar, porque si hubieran dado, Dios los hubiera bendecido. Y es cierto. Claro. Entonces esa lección hasta el día de hoy yo la guardo y decir, no, que bueno, gracias, me sirve. Ya, si yo decido regresárselo, que lo he hecho muchas veces, que yo veo que lo hizo con todos sus sacrificios, los 50, los 100, lo que sea, y yo veo y se lo regreso, yo recibí la aportación, pero también yo lo bendije. Hay una bendición mutua. Claro. Porque son todo un rollo. Sí. Pero veo esa libertad, lo que tú dices, Tati, de dar y recibir. Y que está bien. Sí. Claro. Y está bien. O sea, Claro. no, igual, yo creo que la pregunta podría El sonar un motivo poco- es el que. Es ahí. O sea, lo que hace esta pregunta un poco confrontante es el motivo del corazón. Correcto. Y que lo que estás esperando. Es como que voy a servir, pero estoy esperando que algo pase por manera egoísta. O en realidad estoy esperando algo pase porque es merecedero de que algo pase de la manera, pues, a cierto punto sana. Correcto. No forzada. No forzada. Bueno. Claro, pero yo creo también que debemos de entender que no siempre, o sea, no siempre se dan las gracias y yo creo que nosotros también, ¿qué es lo que decías al principio? Deberíamos de estar bien si alguien no nos dio las gracias cuando hicimos algo de corazón. Correcto. Como que yo tengo que estar tranquila. Claro. Yo tengo que estar tranquila. Y esa es la sí. lucha de la carne. Claro, esa es la lucha. Sí. Si yo hago algo porque de veras me nació hacerlo y si la persona no me agradece o no dice nada, es que yo tengo la satisfacción de que yo hice lo que tenía que hacer. Correcto. Y lo que quería hacer en ese momento. Entonces, a veces, no sé, hay personas que no, por educación simplemente no dicen nada y tenemos que ser conscientes también de todo eso. Claro, lo bonito es que a uno le agradezcan porque creo que también eso le ayuda a la persona que sirve a echarle porras. Oye, lo estás haciendo bien. Claro. Lo hiciste bien. Como que adelante, gracias, lo noté, o X o Y, lo que quieran decir, ¿no? Pero es esa lucha, es estar... Me hiciste pensar cuando estábamos misioneros en un pueblo, en Manzanillo, México. Teníamos una escasez económica muy fuerte, pero Dios siempre suplía el pan de cada día. Y la persona que nos limpiaba la casa llegó con un pollo. Incluso Gilda lo ha predicado, muerto. Y yo cuando lo vi el pollito dije, ay Señor, no tengo que comer, pero sí este pollito, wow. Y la mujer con todo su corazón dijo, este pollo lo traigo para ustedes. Uf, claro. Había gente rica, de mucho dinero, pero no eran capaces de sacar un cheque. Ujú. Pero esa mujer dio de todo su corazón. Eso es servir. Esa lección nunca la olvidaré. Claro. De lo que tenía. Dios usa a quien sea. Y yo creo que debemos de ser muy conscientes de que a veces nos cuesta recibir las cosas y no nos damos cuenta que estamos nosotros mismos rechazando la bendición de Dios, porque en ese Claro. momento Dios la usó a ella Claro. para proveerles comida. Claro, Punto. claro. Es como el profeta, ¿no? Que llega con la viuda y dice, dame a mí primero. ¿Cómo que dame a mí primero la de comer? Sí. Y luego comen ustedes. Porque hay una bendición detrás de él. Ajá. Por eso hay que entender la postura del llamado y la postura de la responsabilidad del llamado. Y que Dios respalda. Ese es otro tema. No, es que contigo tenemos... Ya sacamos como 3, 4 temas. Ok. Yo de una vez te digo, vamos a tener que ponerle fecha para esos otros temas. Así que eso es otro rollo. Por eso Es del otro rollo. servir, ¿verdad? Por eso el de servir. Pero bueno, estamos llegando y cerrando este podcast. Y lo que queda de todo esto es actívate. Actívate es donde te decimos, ¿qué vas a hacer tú con este contenido? Tú que nos estás escuchando, que estás viendo, donde quiera que estés, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Cómo vas a hacer del servicio algo que vas a incluir a tu vida? ¿Cómo vas a incluir pequeños actos de servicio a tu vida cotidiana? ¿Cómo vas a hacer que tu vida sirva, vaya, la redundancia, sirva de algo, sirva para alguien? Y Ujú. mayormente, ¿cómo vas a hacer que en tu servicio se vea que Dios está en ti?
y que Dios está usándote a ti para servir a otros. ¿Cómo te vas a activar? Y con eso te vamos a dejar el día de hoy con esas preguntas para ti que nos estás escuchando. Muchísimas gracias por estar con nosotros, mi querido Jorge. Un placer, me hiciste recordar la frase, el que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Mi papá dice eso mucho también. No pudimos haber terminado con mejor frase. El que no sirve, no sirve. Así que No, si tú sirves, dale. gracias por haber estado con nosotros en este podcast de Dilo Como Es, desde Houston, Texas, el Ministerio de Jóvenes Adultos en Iglesia Lakewood. Te mandamos un saludo. No te pierdas los siguientes episodios y los siguientes temas que vamos a estar cubriendo con diferentes invitados también. Venos en cualquier plataforma que tengas y síguenos en la página de Instagram, Iglesia Lakewood. No es cierto. No. @ Jóvenes Jóvenes Adultos Lakewood. Para más información de detalles acerca de estos episodios. Corrección. Corrección. Jóvenes Adultos Iglesia Lakewood. No, ya estoy mal. @ Jóvenes Adultos Lakewood. Mejor que lo diga ella. El punto es, nos vemos después, nos vemos pronto. Esto fue Dilo Como Es.